evangélico. ¿Cómo es posible que en tantas cosas que estamos viendo, ahora que, ¿cómo se dice?, ordenaron a los nuevos magistrados, en lugar de haber llamado ministros, hombres de Dios, para que oraran a Dios y bendijeran a los nuevos magistrados, llevaron un montón de brujos, de chamanes? ¿Y qué trae eso? Maldición, muerte. ¿Y qué dice aquí? Y ni aún así se arrepintieron, sino que siguieron blasfemando el nombre de Dios. Estuvimos nosotros testigos este año. Impresionantes imágenes como este tornado. Hubo otro que le estaban dando, sí, era este, que estaba diciendo el de Univisión, decía, en mi vida, no, perdón, no fue él, estoy hablando más bien del gobernador de Missouri. El gobernador de Missouri dijo, en mi vida, en mis años que llevo de vida aquí en Missouri, yo jamás, nunca había visto algo así, dijo él. Algo así. Por Jehová de los ejércitos, dijo Isaías, será visitada la tierra con gran torbellino, o sea, tornado, con grandes tornados. Este año también hemos sido testigos de terremotos. Pero lógico que como no nos pasa a nosotros, no nos importa lo que le esté pasando a los demás. En el mes de marzo golpeó ese terremoto en Myanmar y en Tailandia. Mató 10,000 personas. ¿Saben lo que significa 10,000 personas? Y los centenares de miles de casas que perdieron esa gente. Los científicos alertaron que ese terremoto activó las placas tectónicas. Y esas placas tectónicas, dicen ellos, ha provocado que en este momento estén profundamente debilitados, sensibles para terremotos de gran magnitud. Tal vez el de mayor alerta es el que pasó en el mes de julio en Rusia, que activó todo el Pacífico, incluyendo el Pacífico de ustedes aquí en Baja California. Estuvieron las alarmas sobre tsunami. Fue desde Rusia hasta Chile que se armaron las alarmas, porque tembló en todo. No solo yo, lo han dicho abiertamente los científicos. Y lo dijeron con estas propias palabras. México, Centroamérica y Chile debe de prepararse posiblemente en lo que resta de este año o a comienzo del próximo año de un terremoto de grandísimas dimensiones. Si ustedes han visto también, creo que ayer ya hubieron alertas aquí. Hubieron alertas y están diciendo, preparémonos, el mismo los científicos mexicanos diciendo, hay posibilidad de que tengamos algo duro entre Baja California, todo lo que es Baja California, bajando en esa cuenca. Estamos sensibles de un terremoto de grandísimas dimensiones. El Señor habló de esos terremotos. Permita a Dios que se equivoque. Tampoco lo queremos nosotros, pero que Dios nos cuide. Porque yo no quisiera ni que les pasara a ustedes, pero tampoco yo soy de origen centroamericano, no quiero que tampoco sea en Centroamérica, porque ahí está mi familia. Así es que Dios nos cuide. Pero que estamos en época de terremoto, lo estamos. Que eso es profético y que no lo podemos evitar. No lo podemos evitar porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No podemos evitarlo. Si viene alguien diciendo que es profeta y yo declaro que elimino esos terremotos, no lo puede hacer, porque Dios no se va a contradecir contra su palabra. Porque lo que está determinado se tiene que cumplir. Lo único que nosotros podemos hacer es, Señor, cúbrenos a nuestra gente, cubre a nuestros hermanos, cúbrelos, guárdalo, protégelo. Eso sí podemos hacer.
Y Dios sí lo puede hacer. ¿Has penetrado tú hasta los depósitos de nieve? ¿Has visto los depósitos de granizo que tengo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la gran batalla? Otra traducción en hebreo es para el día en que yo entraré en guerra con las naciones. Si ustedes hubieran estado ahí, algunos de ustedes estuvieron ayer, donde demostré lo que pasó con todititita las naciones que se voltearon contra Israel. Y la profecía de Joel que dice: y en aquel día yo entraré en juicio con las naciones, porque me tienen indignada, porque se voltearon contra mi pueblo de Israel. No tuve tiempo, creo que ayer lo explicamos, de cómo todititas las naciones, incluyendo el país de ustedes, le dio la espalda a Israel. Abandonaron el salón de conferencia y dejaron solito al primer ministro Bibi Netanyahu como señal de repudio contra Israel. Y no olvides lo que dice la profecía: y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Aleluya. Los científicos dicen que este deshielo que se está dando, esta fue la imagen del terremoto. Eso fue la alerta. Prácticamente en toditita la cuenca del Pacífico, ¿sí? Que dijeron que dejó debilitado nuestra eso. El terremoto de magnitud 8.8 ocurrió frente a las costas de la península de Kamchatka en Rusia, específicamente a unos 130 kilómetros. El sismo se produjo en una zona de subducción donde la placa del Océano Pacífico se desplaza bajo la placa de Okhotsk. Aunque no hay reportes de daño significativo en tierra, el terremoto generó alertas de tsunami en todo el Pacífico, que agarró a ustedes Baja California aquí también. Y esto es lo que están hablando los científicos. Los grandes glaciares se están desacelerando, se están derritiendo en cuestión récord. Y lo que el mismísimo evangélico no entiende, lo que dijo allí Job, y lo dijo el año pasado el doctor Elmer Huerta en CNN, dijo: con el deshielo se están despertando virus que por más de 200 millones de años estuvieron dormidos. Y uno dice: ¿de dónde está diciendo este hombre eso? Bueno, ahí mismo dice, ahí, porque sigan adelante, entonces dice: y yo despertaré virus que los he tenido dormidos el día en que yo entre en juicio con las naciones. Nuestros científicos, vio lo que estaban diciendo ahí los científicos en el informe, dicen ellos que están despertando virus que tenían 200 millones de años dormidos, y que esos virus van a producir la gran tribulación. No olvide que en los 7 años de gran tribulación, en una de las plagas dice que morirá la tercera parte de la población. Estamos hablando casi 2.000 millones de personas. Dice que morirá a causa de estas plagas, de estas enfermedades. Ya tuvimos un adelanto con el coronavirus. Solamente ustedes aquí en México perdieron legalmente, eso es lo que dijo Univisión, que dijo que el presidente de ustedes, que acaba de salir, yo no puedo hablar más porque yo sé que era el hombre que más querían ustedes, pero el presidente de ustedes no quiso dar los verdaderos números, se negó, pero Univisión se lo sacó y dijo: fueron más de 650,000 los muertos. En Estados Unidos fue 1.350.000 los muertos en la pandemia. Eso te da una idea de lo que va a ser la gran tribulación. Las catastróficas inundaciones en la región montañosa de Texas durante el fin de semana festivo son una de las más mortíferas que se recuerdan. ¿Cómo ocurrió? En solo 3 horas fue como que las cataratas del cielo fueran abiertas. Cayó más de 7 pulgadas de agua. Eso debe de suceder en un periodo de 6 meses. Todo cayó en 45 minutos.
algo sin precedentes en la historia de este lugar, entre San Antonio y Austin, Texas. Eso fue el 4 de julio. Produjo esa catástrofe que dejó más de 260 muertos. Y que es lógico, como era el 4 de julio, la gente acostumbra irse de camping a la orilla del río. ¿Por qué México mandó socorristas de inmediato de los estados aledaños a Texas? Porque México sabía que muchos de los desaparecidos eran familias Tex-Mex. Algunos de ellos no se sabe. ¿Por qué? Porque recuerde que el mexicano le gusta irse con toda su familia de camping. Y se fueron ese 4 de julio a la orilla del río con su familia. ¿Cómo se sabe? Porque sus casas nunca se volvieron a abrir. Esos son los que se llaman los desaparecidos, que no se supo quiénes eran. Hasta que averiguaron las casas con los vecinos y dijeron familias mexicanas enteras, porque se fueron con sus niños. No volvieron a la casa. Por eso se supo que son los desaparecidos, porque sus casas no se volvieron a abrir. Fue una catástrofe sin precedentes. Las alertas que estaban criticando al gobierno de las alertas, es que oigan, eran las 4:30 de la mañana. Era 4 de julio cuando la gente se acuesta tardísimo. ¿Qué le va a estar poniendo usted atención a esto? Si lo miran, seguía dormido. Sí, estuvieron sonando las alertas a las 4:30, pero no le dieron importancia. Cuando quisieron dar importancia, ya era demasiado tarde. Para que tengan una idea, el caudal del río subió, el caudal a todos los alrededores, así, 22 pies de altura. Algunos dicen que 27 pies de altura. Estamos hablando, oiga bien, 8 metros de altura. ¿Saben ustedes cuánto es 8 metros de altura? Un poquito el doble de esto. ¿Qué casa se va a salvar allí? Entre ellos, ese campamento de las niñas cristianas, evangélicas, campamento histórico. Mirábamos a un gringuito llorando, porque él un día antes había ido a dejar el campamento de las niñas a sus 2 niñas de 13 y 11 añitos. Comenzó a llorar él. Esas niñas estaban en el campamento, en su totalidad, fueron arrastradas y murieron. Ahí mirábamos a la gente en esa situación durísima, allí cerca de Austin, San Antonio. Y la gente solidaria. Por un lado, allí los vecinos fue lindo ver, porque se unieron todos, mexicanos y anglos se unieron. Los mexicanos hasta llevaron sus carnitas y todo para dar a los que estaban de rescate, hacerles comida, y todos se unieron para buscar los cuerpos de los desaparecidos. Pero la enorme incoherencia, ese domingo, mientras allí a solo 2 horas y media de la catástrofe, donde había cualquier cantidad de gente, porque solo lo que se registró, 260 desaparecidos, más 140 muertos que encontraron. Eso es lo que se registró. No se sabe los desastres de casa, de todo. Mientras allí se lloraba, a solo 2 horas y media de ahí, estas son imágenes de las niñas. Ahí la familia, viendo las pertenencias de los que fueron sus hermanitas, posiblemente parejas, jovencitas, recordando a esas niñas que estaban en el campamento, entre 8 y 13 años de edad. Fueron 27 niñas. Ahí están las imágenes, recordando de lo que encontraron. Y a solo 2 horas y media
Esas incoherencias que estamos viviendo en este mundo. 82,000 personas invadían el estadio de Houston, Texas. Mexicanos y anglos pegando gritos sin importarle el dolor que a solo 2 horas y media estaba pasando allá. La insensibilidad. Unos dijeron, oye, esto es el colmo. Al menos a otros equipos, como el famoso equipo de fútbol americano, los Cowboys, que tenían partido a esa hora, suspendieron el partido y dijeron, no vamos a jugar. No vamos a jugar, nos vamos a unir al dolor. Pero allí teníamos multitud de mexicanos y americanos insensibles. Esa es la realidad que estamos viviendo en el mundo. Si no me pasa a mí, ¿qué me importa que le pase a los demás? Nos hemos vuelto insensibles. Y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pastor Bailón, pastor, ¿usted cree que el mundo está esperando el fin del mundo? ¿La iglesia lo está esperando? Tampoco. A ver, díganme la verdad ustedes. ¿Cuántas multitudes se salvaron en el diluvio de Noé? 8 personas. 8 personas. A familia no. Solo 8 personas. ¿Hubieron evidencia? Por supuesto. Fue cambio climático. Dígamela poquito. Ahí me gustó una vez que así nomás graba en la hicieron. ¿Dónde? Ahora tú nomás graba la agárrala nomás. No le vas a mover nada. En el debate hablamos de Discovery y dijeron, es correcto. ¿Qué se yo? Hubo impacto de cambio climático en el ¿Cómo hace una llamada? Me están hablando. ¿Cómo? Porque el arca de Noé, esta arca se preparó en lo que hoy se conoce Irak. En aquel entonces, geológicamente hablando, en aquel entonces, el Golfo Pérsico no existía. Así que lo más cerca que estaba el mar de allí era 1000 kilómetros. En aquella época, cuando se andaba en burro y en caballo. Cuando desde Reynosa, Tamaulipas, para ir a México se duraban 5 días o más días para ir a la capital, porque se iban en burro, en caballo. Cuando el polo norte de ahí queda más de 2000 kilómetros. ¿Cómo es que los animalitos empezaron a bajar? Como lo estaban mostrando los científicos, lo han mostrado una y otra vez estas imágenes, perdón, tenían que estar ahí pegadas estas, mostrando a los animalitos del polo norte dejando sus hábitats naturales. Desde el 2010 para acá están asustados porque dice que estos animalitos están dejando sus hábitats naturales, y eso dice es un resultado de que ellos están oyendo que hay un cambio climático. Porque están dejando sus hábitats naturales. Hable usted con la gente, ustedes tienen familia posiblemente allá en Oregon, posiblemente tienen familia también en el estado de Washington. Hablen con su familia y le van a decir que los osos aparecen en las casas, en los patios de su casa. Están dejando sus hábitats naturales. Los científicos dicen que están oliendo un cambio climático. Es exactamente lo que pasó. Exactamente eso fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que todos los animalitos empezaron a bajar? Noé no iba a ir casi 2000 kilómetros al polo norte, además no tenía las condiciones. ¿Cómo iba a ir a traer el oso? Noé no iba a ir hasta África, a más de 1000 kilómetros de allí, casi 2000 kilómetros de Irak. Noé no iba a ir a traer elefantes, a traer camellos, a traer todo eso desde allá a África. ¿Cómo es que esos animalitos bajaron? Voluntariamente bajaron. Pues eso era suficiente para que todos los habitantes de esa época vieran, wow, algo, lo que está diciendo Noé tiene sentido. Mira, los animales están bajando, mira, los elefantes están bajando, las jirafas están bajando, los osos polares están bajando.
¿Cuál es la condición que estamos viviendo hoy en día? La mismísima iglesia. Si ustedes van a entender, con todo respeto, voy a hablar con ustedes. La inmensa mayoría de ustedes, antes de convertirse, eran católicos. Y les gustaba y les fascinaba andar visitando a los brujos, a los adivinos, a los de la cartomancia. Y al que menos no le daba para ir a visitar a estos que leían la mano y todo, entonces escuchaban el horóscopo todos los días en la radio, en la televisión. Porque la tendencia del inconverso es que le hablen cosas fantásticas y bonitas de qué va a pasar con usted y que viene. No que te hablen que te tienes que arrepentir. ¿Y cuál es la misma condición de la iglesia? Si les anuncian que viene el señor Carlos Luna, el hombre que levanta el pie y que boca una de cara, es que mira, a reventar. No les sabe. Y no les importa. Además, si tienen que pegarle con esto al periodista de la CBS que hizo el documental sobre el caso Luna, se lo van a pegar los mismos evangélicos. Porque el periodista en el 2021 le sacó todo el documental y le dijo: señor Luna, todos los paralíticos que se levantan en su estadio no eran verdad, eran actores. Los dos pastores que se caían al querer cruzar la Biblia no eran pastores, le dijo el periodista, eran actores. Y se levantó furioso Luna. Lo más probable es que los corrió del templo a los periodistas de la CBS. Y dijo el periodista de la CBS: pero multitudes llenan su estadio porque no les interesa escuchar un mensaje de arrepentimiento, de salvación. Quieren escuchar cosas fantásticas. Como los días de Noé. Si la propia iglesia evangélica está fría, ¿cómo quiere que esté el mundo?